Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Buenos días y buen viernes a nuestros radioescuchas del día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo de Micrófono Violeta. Yo soy María Fernanda Viveros, soy psicóloga de la Unidad de Género y Diversidad de la Universidad Central. Y me acompaña mi co-conductora. Hola, buenos días a todos, todas, todes. Mi nombre es Paula Peña, soy abogada, soy secretaria técnica de género, trabajamos en conjunto con la UGD, así que muy honrada de poder participar en este espacio. Sí, oigan, y queremos partir contándoles que estamos enfiestadas con motivo del Mes del Orgullo, porque esta semana tuvimos la mayor cantidad de conmemoraciones institucionales a partir del Mes del Orgullo, entonces queríamos abrir el programa comentándoles un poquito de qué se trataron. Ya sobre las banderas, por ejemplo, izamos la bandera el día miércoles. Sí, fue muy emotivo porque la universidad tiene un compromiso bien troncal y es que está declarado también en sus principios con la diversidad, la inclusión. Entonces es muy emotivo y al mismo tiempo es muy importante para las comunidades que pertenecen a la comunidad LGTBIQA+, que sientan también ese respaldo, ese nicho seguro de que la universidad iza esa bandera, pero que no solamente es un discurso que en el fondo está en el papel, que no es solamente declarativo, sino que la idea es incorporarlo en los planes de estudio, es irlo incorporando en las políticas, en la cultura organizacional. Entonces, también como decía un poco el vicerrector ese día, quien da inicio a los discursos, que en el fondo es hacer carne un poco esto, que no es solamente un eslogan, que no es solamente declararlo, sino que el respeto a la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos de las personas, más allá de la comunidad a la que pertenezcan, la raza, el sexo, la religión, la etnia, su orientación sexual, no debería ser un condicionante para que nosotros no respetemos los derechos humanos o la dignidad humana de las personas. Entonces, esa es la invitación que nos hizo ese día el vicerrector a sus trabajadores, a sus colaboradores y a quienes pertenecemos y que somos parte de la comunidad educativa también. Sí, les invito ahora entonces quizás a seguir nuestras redes, es en Instagram ugd.ucentral, porque vamos a sacar una notita sobre lo que fueron las actividades del mes de junio y también aparecen ahí ciertos videos del izamiento de la bandera, donde pueden vernos a todas las personas que fuimos parte de la ceremonia con estas banderitas que nosotras trajimos con el objetivo de conmemorar también aquí en este espacio y de dejar en la oficina como también un espacio afirmativo de las diversidades, porque por supuesto lo es un espacio al que cualquier persona de la comunidad se puede acercar, tal como dice la Paula y tal como reafirma el compromiso institucional, independiente de cualquier característica de sexo, orientación u otras características. Bueno, para partir del programa de hoy, para dar inicio, les quiero contar que tenemos una invitada muy especial a quien voy a presentar antes de dar el pase. Tenemos a Catalina Beneventi Bravo. Catalina, voy a leer un poco sobre lo que tú me mandaste y tú me puedes complementar todo lo que quieras. Catalina es psicóloga comunitaria y actualmente eres coordinadora del programa Mujeres Jefas de Hogar de la Ilustre Municipalidad de Independencia. Así es. Este programa orienta su trabajo al fortalecimiento de la autonomía económica y al bienestar de las mujeres. Ya vamos a hablar largo y tendido de qué implica esto, ¿no? Pero quiero rescatar algo de tu trayectoria también, ¿no? No solo como coordinadora actualmente del programa, sino que también en gestión del riesgo de desastres y respuesta psicosocial en emergencias, que vaya que es un área en nuestro país, porque vaya que somos de desastres naturales. Sí. Habiendo trabajado, entre otras experiencias, como encargada de género en CONAF en la región metropolitana y coordinadora provincial del programa TELAR en la provincia de Arauco. Allí lideraste procesos de salud mental comunitaria, formación de primeros respondedores y articulación intersectorial en territorios afectados por los incendios forestales, las inundaciones y además crisis sociales. Entonces tienes también otros intereses, más allá de tu trayectoria, como la socioeducación sobre el climaterio, ámbito en el que has profundizado con un compromiso con el área de la salud y el bienestar de las mujeres a lo largo del ciclo de la vida. Entonces nos parecía importante hacer todo este recorrido, Catalina. ¿Cómo estás el día de hoy?
Un poquito nerviosa, pero bien contenta. Hola a todos, a todas de estar escuchando. Pero agradecida por la invitación, por difundir estos temas, hablar sobre estas temáticas que son necesarias. Así que eso. Sí, muy bienvenida a nuestro espacio de la radio. Oye, Catalina, nosotras siempre partimos conversando un poquito con nuestros invitados sobre motivaciones, intereses, entonces ahí también, considerando todo lo que vimos de tu trayectoria. Cuéntanos quizás de dónde nace tu interés por aproximarte a estas temáticas, porque hay mucho del género también en tu trayectoria, pero hay otras cosas que también son un poco más amplias. Cuéntanos un poquito cómo se fue configurando la idea de trabajar en estos espacios más como orientados hacia la autonomía de las mujeres. Yo creo que principalmente como mi formación de psicóloga comunitaria, entender que el malestar individual no es solamente algo individual, sino que responde a las estructuras sociales también, y sobre todo el cómo está distribuido, o un poquito la pesada de repente es más desfavorecida también para las mujeres. Yo creo que el género es transversal también, como tú dices, ha sido como ampliado en diferentes temáticas desde la psicología de la emergencia, hoy día trabajando más desde las áreas de género. He podido como observar en esta trayectoria que las mujeres siempre normalmente estamos más desfavorecidas, y no se trata de ponernos en una situación como de victimismo también. Por ejemplo, ahí en la trayectoria me ha tocado como responder en emergencias también, en donde se puede observar que en las crisis sociales son muchas veces las mujeres que se ven mucho más afectadas también, pues desde la carga de cuidado o desde el ser sostén emocional, ¿cierto? Desde el cómo debe comportarse dentro de la sociedad, pues desde los roles que está ahí como comprometido. Creo que me voy a sacar esto que me molesta un poco. Me siento ahí como un poco y hay que habituarse. Sí. Y yo estaba reflexionando acerca de lo que estabas contando, y claro, pienso como en la pandemia, que es como una de las crisis como... Yo creo que tiene, porque, o sea, Chile es un país de desastre natural en general, como que su génesis está ahí, pero... Va a ser una aclaración socioeducativa desde mi rol. Uh-huh. Los desastres naturales no existen, porque son emergencias. Emergencias que se salen de las manos de las personas humanas, ¿cierto? Entonces, por eso no se habla del concepto de desastre natural. Mira. Porque fue algo que se debería haber logrado gestionar con los recursos que nosotros disponemos, ¿cierto? Pero como se sale de las manos, pasa a una siguiente categoría, ¿cierto? Que es un desastre. Entonces los desastres naturales no es dentro de la entrevista que vamos a hacer hoy día, pero siempre lo aclaro. Sería como el lenguaje como desde el coloquio, en el fondo, como desde entenderlo como de la jerga popular, cuando uno dice esto es un desastre, claro, porque ya no hay cómo abordarlo. Claro. Mira, es emergencia natural entonces. Pero pienso en eso. Emergencia. Sí, es que pienso como en la pandemia, claro. Como que... Claro, porque los niveles de cuidado aumentaron un montón, muchas mujeres quedaron sin trabajo, y el estrés del trabajo, el tener que ordenar la casa y además tener que hacerse cargo del colegio, de cómo educar en la casa, desde cómo hacer el teletrabajo. Incluso algo que me llamó bien harto la atención fue, yo creo que la cantidad de detección que había de muchas personas que no tenían computadores en las casas, desde cómo las mujeres iban a ejercer su trabajo en la casa, o cómo los chicos no tenían computador, o mucha gente tenía que conectarse desde el celular. También esa precarización laboral fue como, yo creo que se levantó harto, como... Bueno, también lo seguimos viendo, como que también a nosotras a veces también recibimos desde los estudiantes que se conectan desde el teléfono o hacen sus trabajos desde el teléfono, que uno entendería que en el 2026 eso ya no debería ocurrir. Pero claro, yo creo que ese despertar de la precarización laboral fue súper fuerte, desde el acceso a las tecnologías, que sigue siendo una barrera. O sea, yo creo, bueno, vamos a conversar un poco del programa, pero hoy día nos damos cuenta de que muchas de las barreras de las mujeres para poder entrar a diferentes trabajos, postular un trabajo o llenar un formulario, es que no tienen alfabetización digital, y sigue siéndolo hoy día el 2026, siendo que nosotros pensamos que es algo que está súper incorporado, ¿cierto? Pero no es así en la realidad. Sí, yo creo que lo que pasa en las situaciones de emergencia es que hay condiciones preexistentes que se visibilizan en ese momento, porque claro, es una situación que profundiza quizás por ciertos contextos de vulnerabilidad o brechas que pueden aparecer en ese sentido. Entonces, claro, entiendo que
por lo que estabas comentando, Cata, tú notaste en estas situaciones de emergencia las brechas que habían en situación, respecto al género específicamente. Exactamente, y algo que nosotros igual conversamos y problematizamos con las mujeres a la hora de ahí empezar a incorporarlas al programa, que finalmente son las estructuras sociales, también las barreras que se van encontrando, y dentro de ello de repente el cambio climático, nosotros como que lo miramos en menos, así como no afecta, sí, en efecto también afecta, y afecta a todo esto, porque las barreras aumentan también, se van precarizando también los trabajos de las mujeres, y bueno, diferentes cosas que yo creo que vamos a ir ahondando más a la hora de que hablemos del programa principalmente. Totalmente. Mira, podemos ir introduciéndolo porque, claro, nosotras conocemos de qué se trata el programa, pero quizás muchas de las personas que nos escuchan hoy día no. ¿Cómo podrías explicar de qué se trata el programa Mujeres Jefas de Hogar? Bueno, el programa Mujeres Jefas de Hogar es un programa del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Surge el 2007, sí. Los datos ahí son más o menos malas con las fechas, pero el 2007 a nivel nacional. Es un programa que se ejecuta a nivel, como decía, nacional, y aquí en la región metropolitana está presente, me parece, en 47 comunas. Y en Independencia está desde hace 13 años más o menos ejecutándose. El programa Mujeres Jefas de Hogar es un programa que fortalece la autonomía económica de las mujeres, a través de la entrega de herramientas y competencias. Y ahí, como detenerme respecto como al fortalecer la autonomía, nosotros tratamos de no ser, bueno, la lógica del programa es no ser un programa asistencialista, sino que entregar herramientas concretas para que ellas puedan ir adquiriendo estas herramientas para poder ir enfrentándose, ¿cierto?, a la toma de decisiones y fortaleciendo estas diferentes autonomías, ¿cierto?, que podemos ir identificando desde la autonomía económica principalmente, pero también la autonomía física, la toma de decisiones, ¿cierto?, la autonomía del tiempo, como puedo lograr cómo distribuir mi autonomía. Y lo interesante del programa es que también es un espacio de encuentro para las mujeres para que puedan ir resignificando su historia. Yo creo que eso igual es algo bien interesante, si bien trabajamos en lo que fortalecer de que ellas puedan incorporarse al mundo laboral, ¿cierto? Porque bueno, esa es la lógica, entregar herramientas para que ellas puedan ya sea volver a un trabajo dependiente, insertarse en un trabajo dependiente, o debido a las diferentes responsabilidades que ellas pueden tener, ¿cierto?, tener las herramientas para poder armar un emprendimiento, por ejemplo, y fortalecer esas competencias. Y ahí además se van entregando apoyos transversales, porque también entendemos de que para que una mujer pueda entrar a un trabajo, pueda tener un emprendimiento, necesita apoyo al cuidado, entonces entregamos apoyos también transversales, apoyo al cuidado, salud, ¿cierto?, desde la salud mental, porque es difícil también como decirle, toma las herramientas para que puedas tener un trabajo, un emprendimiento, ¿cierto? Pero de repente la salud mental tampoco te acompaña, entonces también hay que compensar un poco. También entregamos apoyo y como articulación con la red, ¿cierto?, en apoyo dental, por ejemplo, entendiendo que es una carta de presentación. Hasta el año pasado el servicio y el programa tenía un convenio como Más Sonrisa. Ya no están los recursos, bajaron esos, pero igual parte de los compromisos de los equipos territoriales es poder ir articulando con la red pública y la red privada. Entonces, también eso es interesante de este programa. Si bien nosotros como orientación técnica tenemos como ciertas líneas de acción, es importante de integrar como este enfoque territorial, ¿cierto?, de cómo nos vamos situando en dónde tenemos instalado el programa, porque las herramientas o los apoyos que van a necesitar las mujeres de acá a Independencia no van a ser las mismas que va a necesitar, por ejemplo, no sé, con Tulmo, que me tocó ahí ver también cómo se ejecutaba en una provincia, ¿cierto?, más lejana, más al sur. Oye, estoy pensando que qué bueno, me da gusto ver que hay una misión que es más amplia también, me imagino que eso se fue configurando por la cantidad de años que lleva el programa existiendo, pero una visión más amplia respecto a lo que implica el trabajo, como desde la presentación personal, claro, que no podemos desconocer que es algo que sí se juega en los procesos de selección. Exactamente. Y todo lo que implica también esa presentación desde el currículum hasta cómo llego yo, o sea, estoy pensando que hay un montón de... Si uno tratara de ser autodidacta en términos de buscar trabajo, yo creo que a lo primero que uno tiene acceso, si uno busca en internet, son quizás estos videos que te dicen como, bueno, el apretón de manos tiene que ser así, ¿no? O tienes que llegar y tienes que preguntar esto, cuando te preguntan si tienes dudas, tienes que decir esto. Ah, sí, sí. Como que un poco que manuales, pues, ¿no? Sí. Pero claro, creo que la idea de este programa es precisamente como que abrir un espacio de reflexión un poco más amplio de lo que implica el presentarse y estar en las condiciones también de ser escogido para un trabajo, que yo creo que ya hace parte desde una base de que
hay mayor desventaja, pues. Exactamente. Y bueno, pues el programa tiene diferentes componentes. Pues el primer componente son los talleres de formación para el trabajo, y que si bien empezamos a entregar herramientas y competencias, primero necesitamos problematizar con las mujeres cuáles son las barreras estructurales que tienen ellas o con las que se van a encontrar, porque muchas veces deteriora también el autoestima, entendiendo de que ellas piensan que son temas personales, pero en la realidad no son temas personales los que están ahí cruzando, ¿cierto? Entonces eso baja el autoconcepto, baja la autoestima. Entonces, en este primer componente hablamos de las brechas sexuales del trabajo, por ejemplo, hablamos de interseccionalidad, hablamos de la autonomía también, por ejemplo, la ciudadanía, el territorio. Entonces, ahí en estos espacios ellas empiezan a mirar su historia de vida o su historia transgeneracional, de cómo fueron criadas también desde la socialización diferenciada. Yo le doy harto énfasis a trabajar el tema de la socialización diferenciada, desde cómo me educan y me crían desde la base y cómo se va distanciando el camino del cómo se socializa un hombre al cómo se socializa una mujer, desde los juguetes, como que hacemos la trayectoria. Cuando eres una, no sé, vaya a recibir una bebé, ¿cierto? Y le lleváis el regalito. ¿Qué color le lleváis? Tanto, lo van diferenciando. A los 3 años, ¿qué le lleváis de regalo? No, al niñito le lleva un camioncito, a la niña le lleva una muñequita. Ya, más adelante, no, el autito y esto. Entonces ya hay una forma de habitar el mundo de forma diferente, pues también. Totalmente. Desde también identificar los referentes. Les hago el ejercicio también a las mujeres, ¿cierto? Con las que trabajo, así como, dime un invento que ha hecho una mujer en blanco. ¿Cachai? No hay mujeres que puedan identificar o que tengan como referentes. Hoy día sí tenemos más. Hoy día tenemos mujeres, ¿cierto? Y que están entrando en el fútbol. Una de mis compañeras ahí que quizás también está escuchando. Hoy día tenemos deportistas mujeres que son reconocidas a nivel mundial. Hoy día tenemos generaciones de niñas en el que ven y quieren ser futbolistas porque reconocen a mujeres futbolistas también. O el otro día pasaba, por ejemplo, fuera del estadio cuando fue el partido femenino, ¿cierto? Y se veía muchas niñas viendo los partidos y da gusto. Entonces hoy día estamos teniendo mayores referentes y hoy día también estamos como, eso es lo interesante del programa, que nos abre este espacio también como para empezar a identificar esos factores también. Sobre el fútbol, ahí en Mirador Viejo, en el Polideportivo, entrena Deportes Recoleta y entrenan hartas jóvenes, niñas, personas más grandes, y como que también me llama mucho la atención tanto el apoyo como muy familiar que hay, pero hay muchas mujeres jugando fútbol, como que es algo que, no sé, en mis tiempos como que no se veía tanto, a mí me llama la atención, pero se fomenta harto. Sí, y así como con los trabajos también masculinizados desde el programa, si bien igual también tratamos de identificar eso, como entendemos que los trabajos femeninos, y a partir de esta reflexión que hacemos, o los trabajos feminizados normalmente desde el cuidado, desde el aseo, desde el cuidado a otros principalmente, ¿cierto? Son menores pagados, entonces como programa también fomentamos eso, que las mujeres puedan adentrarse y puedan incorporarse a este mundo masculinizado. Eso no significa que hoy día y a la fecha seguimos teniendo como esta discriminación también de género. Me tocaba verlo principalmente en CONAF, cuando me tocaba trabajar con las brigadas forestales, por ejemplo, en donde los brigadistas normalmente son hombres y miraban al menos a las compañeras, ¿cierto? Que eran las jefas de brigadas, por ejemplo, y que eran mujeres. Como tú no deberías estar acá, pensando que estamos en el 2026, 2025, diciéndole tú no deberías estar acá, tú deberías estar en la casa cuidando a tu hijo mientras estaban en medio de un incendio forestal, sí, rodeados de fuego, ¿cachai? Entonces es complejo, se sigue viendo, pero hoy día lo bueno es que existen este tipo de programas y sirve también pues para las mujeres. Oye, sobre eso tengo hartas preguntas, pero antes de hacértelas, Catalina, quiero invitarlas a ustedes y a quienes nos escuchan también a una breve pausa musical. Ya volvemos. En Radio U Central ya estamos de vuelta con Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis, con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Estamos de vuelta conversando con Catalina, coordinadora del programa Mujeres Jefas de Hogar de la Municipalidad de Independencia. Oye, Catalina, ahora dentro de lo concreto a mí me surge una duda sobre la respuesta que tienen las mujeres quizás a estas temáticas. Cuéntame un poquito qué impacto puedes ver, cómo reciben quizás el conversar estos temas.
Es interesante y es bonito también a la vez, como porque bueno, por lo menos nosotros los tenemos estructurados en que son 4 días seguidos en que le estamos haciendo capacitaciones y le estamos haciendo talleres, donde yo las acompaño en los primeros 3 días, que son estos talleres de formación para el trabajo. Y claro, pues ellas entran con una expectativa en que me van a entregar como competencias clave para poder entrar a trabajar ya y entrar al mundo laboral, siendo que nosotros le realizamos, que eso ya va en el tercer componente, un acompañamiento durante un año entregándoles estas competencias y estas herramientas. Y parte de estos 3 días de talleres, como les comentaba, es hablar de estas temáticas, de la socialización diferenciada, interseccionalidad y diferentes cosas. Entonces ellas llegan con una predisposición, como ánimo más bajo o como más aplanada, pero en la medida de que tú las vas viendo avanzando, la idea es que sean espacios también participativos y se les dice, o sea, como que esta comprensión de estas temáticas se va construyendo en la medida de que ellas también van compartiendo sus experiencias personales. Entonces ya la forma en la que se paran del primer momento y cuentan su historia como mujeres, porque cuentan su historia, quién es, la edad que tienen, y es interesante porque son mujeres desde los 20 años a los 65 años normalmente que tenemos participando en estos espacios, se van dando cuenta que se van escuchando y que la que tiene 60 años es lo mismo que lo que pasó a la mujer que tenía 25 años. Entonces es bonito y ellas reconocen eso. Y ellas destacan también harto como la importancia de poder ir identificando estas barreras y van saliendo más empoderadas también. No me gusta la palabra empoderada, pero en efecto, como para poder explicarlo, como salen más empoderadas del espacio, como que ya te das cuenta en el segundo taller que llegan fascinadas porque compartieron los aprendizajes del día, como con sus familias, con sus hijos, ¿cierto? Donde hablamos también de corresponsabilidad familiar, y lo comparten con sus parejas y con sus compañeros, y van identificando también en ellas mismas, en su historia, en cómo estas barreras no es como problemas personales, como les decía anteriormente, que normalmente piensan que es algo que está mal en mí, sino que son cosas sociales que están pasando, cosas estructurales también que están pasando, o mujeres en los 40, que eso ha sido algo que me ha marcado harto, que yo también trato de abordar las autonomías, y dentro de esto las autonomías físicas, por ejemplo. Nosotros pensamos 2026, hace poco igual hacía la reflexión, 2026, como le pedimos a la mujer que tenga autonomía económica, que tenga autonomía en esto otro, pero cuando no puede decidir sobre la natalidad, por ejemplo, una mujer de los 30 años, le dice un médico, oye, no quiero tener más hijos, no, eres muy joven. Entonces el doctor o la doctora toma la decisión de no operarla, ¿cierto? Entonces la autonomía física no existe. Entonces igual ellas como que identifican, si bien como mujeres existen, o como personas, seres humanos, existen derechos, hay ciertos derechos que no se están cumpliendo todavía, ¿cierto?, para las mujeres y que no tienen la libertad y la toma de decisiones. O, por ejemplo, a propósito del climaterio, que es un tema que yo he tratado de ir incorporando también, mujeres en los 40, 50 años, que se da naturalmente una cierta crisis a esta edad y bueno, hay estudios también que dicen que las mujeres entre esta edad aumentan las depresiones, las ansiedades, por ejemplo, crisis de identidad, que no reconocen dónde, van al médico, ok, toma el medicamento, toma esto otro, pero nadie les explica que es parte del proceso natural también, po. Y a la hora de encontrar un trabajo también es complejo porque existe cierta discriminación también, y eso también identifica a las mujeres, y es interesante también de que ellos la vayan observando y vayan entregando ellas como sus propias experiencias, porque en los diferentes ciclos vitales también las mujeres van encontrando barreras. A los 20, entre los 20 y los 30, está en edad fértil. Entre los 30 y los 40 está en edad fértil y además está probablemente maternando, criando. Entre los 40 y los 50, no, es que está probablemente en menopáusica, porque tampoco se ocupan bien los conceptos, ¿cierto? Está menopáusica, entonces va a generar un problema en un trabajo. Entonces, son cosas que las mujeres, en efecto, se tienen que ir enfrentando y lo reconocen en estos espacios también. Entonces, eso igual es lo interesante de este espacio de reflexión, en donde ellas además comentan, venían con una cierta expectativa, pero también reconocen que son espacios de autocuidado, por ejemplo, el poder participar en este tipo de espacios, porque normalmente no se dan ese tiempo de poder reflexionar y compartir eso con otras mujeres. Entonces eso es lo interesante también, de que se van generando redes, se va generando capital social también entre ellas mismas. Nosotros fomentamos harto la asociatividad, entonces salen las mujeres con conexiones nuevas también, así que ha sido interesante
interesante y muy rico también el trabajo. Sí, que me vienen como a la cabeza como experiencias y relatos de mujeres también, pues particularmente una mujer, no sé, pues que me llamó mucho la atención y compartió como con el grupo, como no hace mucho había terminado con su compañero, su pareja, y días antes de empezar estos talleres, y comparte al final así como, y la pareja lo único que le decía, lo único que servís tú es como para poder cocinar y lavar la loza, así como, y se lo explicita. Entonces, a los 2 días después participa en estos talleres y sale así como, jamás voy a volver con esta persona, porque hoy día entiendo de que es algo que las mujeres se nos ha relegado esa categoría también, pues, pero en verdad nosotras somos las que tenemos que empezar a cuestionar eso y dejar atrás esos patrones. Entonces eso es lo rico de estos espacios. Muy valioso, me parece. Sí. Oye, Catalina, y específicamente pensando en las mujeres de independencia, ¿qué tipo de brechas ves tú quizás como que tienen que enfrentarse las personas que estás acompañando ahora en el programa? Independencia tiene una particularidad bien importante, que a nivel nacional es una de las comunas que tiene mayor población migrante. De hecho, se dice que está entre las 4, pero he visto estadísticas que dice que esta es una de las primeras. ¿Por qué? Porque es una comuna pequeñita, pero que tiene mayor densidad de población. Mayor gente hacinada, como son casonas grandes, por ejemplo, arriendan las piezas y viven familias completas en casonas grandes. Entonces yo creo que particularmente en el territorio, ¿cierto?, en Independencia, el tema de la migración es importante. Nosotros calculaba hace poco, el 48% del grupo con el que estamos trabajando hoy día, este año, el 2026, es mujeres de migrantes. Es harto. Entonces, claro, ahí son diferentes factores que van cruzando. Por ejemplo, son mujeres que llegan y llegan sin redes de apoyo. Gran mayoría de las mujeres se vienen muchas solas, dejan a sus hijos en sus países para poder venir a generar ingresos, o se vienen con sus hijos porque escapan de situaciones de violencia que están ocurriendo también. No tienen redes de apoyo en la comuna, y además que está este factor también de discriminación. Entonces, son muchas cosas que van cruzando también, y los trabajos precarizados, porque ¿qué pasa? Y ahí es donde van apareciendo, y todo lo que la literatura de género nos refuerza también, en donde las no pueden acceder, están estas brechas laborales, entran a trabajar de forma informal, no cotizan, no van a tener una buena pensión. Entonces son problemas estructurales que se van arrastrando a lo largo de su trayectoria de vida y que impactan siempre. Y es complejo, porque también ahí es donde uno se tiene que situar también y tener este enfoque intercultural, ponerse los lentes, ¿cierto? Con todos los enfoque de derecho, interculturalidad, ¿cierto? Entendiendo también de que son mujeres que tienen 3, 4 hijos, ¿cierto? Y tú le decís, ya, toma las herramientas para que puedas entrar a trabajar, pero tampoco pueden entrar a trabajar porque no tienen quien les cuida a los hijos también. Sí. Entonces ahí es donde entran las diferentes responsabilidades, y ahí es cuando hablamos también de corresponsabilidad. Hablamos normalmente de corresponsabilidad parental, no todos tienen compañeros, nosotros hablamos de mamás autónomas, no mamás solteras. La empoderamos con eso. Ay, me molesta mucho ese término, cuando dicen es que yo soy mamá sola o mamá soltera, es como, me molesta mucho ese término. Yo parto los talleres, aquí no hay, cuando se presenta, no, soy mamá soltera, no. Porque ya no se usa más la mamá soltera, mamá autónoma. Entonces ellas se van apropiando también de ese lenguaje, y eso es lo rico también de los talleres, que le ponen nombre a las diferentes cosas que ellas se han ido enfrentando a lo largo de la vida. Entonces, claro, son mamás autónomas y no tienen apoyo, pero aquí es donde entra la responsabilidad también, la corresponsabilidad social, y desde ese lugar también la responsabilidad del Estado, en el que todos nos tenemos que hacer cargo también del cuidado. O sea, el país también se sostiene, y dentro de las temáticas que hablan, así como trabajo remunerado, no trabajo remunerado, ustedes trabajan, no, yo no trabajo, y el trabajo que hacía en la casa. Uh-huh. Sí, pues. Eso siempre lo conversamos con la Mari, de la cantidad de horas, porque está en estudio, uno puede ver las encuestas y todo, pero la cantidad de horas post trabajo, cuando uno ha desarrollado una jornada laboral súper extenuante, la cantidad de horas que tú tienes en tu casa de trabajo es como no es como que puedes llegar a no hacer nada. Claro. Entonces, si además tienes
tienes a tu cuidado no solamente hijos, porque puedes tener hijos y además cuidado de adultos mayores, por ejemplo, tus mascotas, la casa, no sé, son muchas horas de trabajo en el día. Y eso es un tema quizá que me llama la atención, un fenómeno que me llama harto la atención, porque ahora se suma el cuidado de las mascotas también como una carga y una responsabilidad. Y bueno, quizás me adelanto, pero finalmente eso igual es parte de lo que va pasando. Los trabajos a los que tienen que acceder las mujeres también invita mucho finalmente a la doble presencia. Me llama la atención y se me viene el caso de una de las usuarias con las que estamos trabajando, en que participó en estos talleres, en estos días de los talleres de formación del trabajo, participa en los talleres y me dice, mañana tengo una entrevista de trabajo en un salón, como gerenta del salón, todo súper bien, y que era dentro de su campo. Le fue súper bien. Entre 400 mujeres le seleccionaron a ella. El tema es que los horarios no le acomodaba porque era ella sola con su hija. Entonces le hicimos seguimiento, porque tenemos esto de hacerle seguimiento semanal a las mujeres. No acepté el trabajo porque no se ajustaba con mi horario, era dentro de mi rubro, era lo que yo estaba buscando, pero ahora estoy trabajando en otro trabajo que me permite estar con mi hija, estoy preparando colaciones y me queda cerca de acá. Y el otro trabajo le quedaba en Las Condes, por ejemplo. Y nosotros nos agarramos la cabeza y decíamos, ¿pero cómo? O sea, es la forma en la que se está desarrollando, ¿de qué forma también ayudamos a estas mujeres? Entonces, no van pudiendo desarrollar también su trayectoria profesional también. Y ahí son diferentes barreras. El tema de la población migrante que tú me decías las dificultades. El tema de los estudios, por ejemplo. Sí. Muchas mujeres que tenemos dentro del programa con carreras universitarias, o sea, 30% de las mujeres tienen carreras universitarias en sus países, pero acá tienen que llegar a hacer nivelación de estudios, porque es todo un trámite ir al Ministerio, ¿cierto?, de Educación a convalidar tu estudio. Entonces, mujeres con carreras universitarias haciendo enseñanza media. Y si no tienen estudio, no pueden acceder a ciertos trabajos. Entonces, es un círculo. Me parece impactante. Además, a pesar de, claro, el trabajo remunerado y no remunerado, hablábamos hace poco, tuvimos una entrevista acá con la directora subrogante de Cernamec Metropolitano. Y ella nos comentaba que también hay muchas cifras sobre una especie como de economía o de trabajo que es como de subsistencia, como que ni siquiera es en el fondo un trabajo que está dentro de la informalidad, pero ni siquiera es tanto como un emprendimiento, que es un poco, hago un queque y se lo vendo a mis vecinos. Exactamente. Que no llega al punto, y eso a todos a mí también me impactó, que no logras llegar ni siquiera a desarrollarlo ni como micropyme, ni como sostenerlo en el tiempo, porque es solo para el día a día. Es como, no sé, cuando los abuelitos van a jugar estas monedas, las tragamonedas como para poder tener para las 11 de la tarde. Entonces, como es brutal, así como... Claro. Como que la economía de repente, me parece que cuando se dan todas estas brechas o estas dificultades que las mujeres, claro, pues tienen que, por distintas razones, como que tienen que enfrentar, se abre todo este otro sistema que es un poco de aprovechamiento de las oportunidades que tienen, que de pronto es este espacio que habito y esta gente que está acá, ¿cómo puede esto aportar a mi economía de alguna manera? Y eso se vuelve más prioritario que, claro, pues que desarrollar quizás una carrera profesional o que desarrollarse en cierto rubro. Claro. Sí, pues bueno, el registro de subsistencia es el que hablan ustedes, pues que es para mujeres que tienen venta, me parece, hasta los 250.000 pesos mensuales en sus microemprendimientos que puedan tener ellos. Lo que nosotros fomentamos igual harto como programa es eso, pues invitarlas a la formalización de sus emprendimientos, así para que ellas puedan cotizar, y vamos reflexionando también dentro de estas barreras también que ellas van encontrando. O sea, si tú no cotizas, les da miedo formalizarse también, pero si no cotizáis, no vaya a tener una pensión cuando lleguéis más adelante. Entonces como que este problema va a ir aumentando. Entonces van y buscan otras oportunidades que finalmente se alejan de sus áreas de trabajo, porque uno, por la doble presencia, ¿cierto? Tengo que estar en el trabajo, pero tengo que compatibilizarlo con los temas de cuidado que yo tengo o que tengo que cargar, ya sea de niños, niñas, y no es solamente eso. Es trabajo de cuidar a adultos mayores, ¿cierto? Y ahí no es solamente como el tema de los cuidados infantiles, sino de que hayan más centros diurnos para adultos mayores en donde no sean solamente las mujeres, porque eso recae y socialmente nosotros lo tenemos identificado así. Mujer, automáticamente tú vas a cuidar a los niños, te vas a encargar del trabajo reproductivo, que implica el tarea, lo doméstico, ¿cierto? De cuidado, y también de adultos mayores, de personas con dependencia, etcétera, etcétera. Y así es donde que se va sumando.
veo las caras y es que es muy terrible. Es que sí, sabéis que pensándolo también desde un punto de vista de derecho, yo estoy pensando, hace poco una amiga me habló pues como de lo importante que es que tengamos la oportunidad de quizás diseñar nuestra vejez. Pues. Ella me decía, tenemos que pensar que en algún momento vamos a tener cierta edad y es algo que podemos estar pensando desde ahora, pues como puedo empezar a hacer ejercicio o cortar ciertos hábitos o adquirir otros, pensando en la vejez que quiero tener. Y se me viene esta conversación que tuve con mi amiga a la cabeza escuchando todas estas cifras un poco que están respaldadas en eso, que siempre es muy impactante, ¿no? Y digo, claro, pues, eso está arrebatado, pues desde ese sentido, muchas personas no podemos o no pueden planificar. Sí. Ni siquiera hacia la vejez, un poco que incluso hacia el futuro más cercano. Y va desde, insisto, la socialización, o sea, volviendo y tomándolo y conectándolo con el tema del climaterio, pero que finalmente igual conecta. A la mujer se le dijo que no tenía que hacer ejercicio de fuerza. Uh-huh. Que no tenía que hacerlo porque su cuerpo se iba a masculinizar, cierta forma no se iba a ver atractivo. Sin embargo, cuando esa misma mujer llega a sus 60 años, ¿cierto? Llega con problemas, o 70 años, no puede abrocharse los zapatos, o no se puede agachar, ¿cierto? O diferentes cosas. ¿Por qué? Porque nunca fortaleció los músculos. ¿Por qué? Porque su cuerpo no se iba a ver atractivo tampoco. Entonces, son diferentes cosas que se van cruzando también y va en el cómo se le educa desde la base también a la mujer. Totalmente, y qué importante es visibilizarlo. Catalina, hay muchas cosas que quiero como para ir cerrando la conversación, como que quiero preguntarte. No fue el programa. Pero lo quiero ordenar, sí. Pero antes de eso, para que podamos cerrar bien, con calma, las quiero invitar a una pausa musical. A todos quienes nos escuchan, ya volvemos. En Radio U Central ya estamos de vuelta con Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis, con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Volvemos y comentábamos en la pausa que se nos ha pasado volando este programa, así que podríamos estar reflexionando un montón y hablando un montón también, Cata, sobre la cantidad de brechas, dificultades, desafíos quizás que persisten en la incorporación laboral y en la autonomía económica de las mujeres. Pero quizás para terminar como en otra nota, pensando en todo esto que hemos hablado, en las mujeres que has acompañado y en tu labor más cotidiana en el programa, ¿qué mensaje crees tú que les podrías dejar a las mujeres que quizás hoy buscan oportunidades para poder desarrollarse laboralmente? Yo creo que pienso y siento que lograr transmitir también el mensaje de que no es un fracaso personal, muchas veces todas estas barreras que se van encontrando, que es lo que comentábamos un poco sintetizando también, sino que son estas barreras estructurales, son estas barreras sociales también que van apareciendo y que hagan redes. Yo creo que eso es como lo principal y lo que me he dado cuenta también que significa harto también para las mujeres, darse cuenta que en sus propios territorios, en sus comunidades, en sus lugares donde ellas habitan, la importancia de poder conectar con otros, pues como generar pertenencia a los territorios en donde habitan también, el transmitir también que hoy día hay equipos profesionales que están comprometidos también en poder entregar estas herramientas y competencias, y siempre de esta lógica como transmitiendo no del asistencialismo. Muchas veces cuesta un poco el acompañamiento y quizás es un mensaje tanto para las mujeres como para los equipos que nosotros también acompañamos, que es frustrante porque cuesta un poquito ahí entrar, sensibilizar y por todo esto pues como hay muchas barreras que van apareciendo. Entonces eso, como yo creo que no es algo personal, es algo que está pasando a nivel general, ¿cierto? A nivel social, pero que el conectar con otros, yo creo que es un plus y te entrega herramientas y te fortalece también. Yo creo que eso. Oye, pensando que el programa es un muy buen lugar para establecer redes, ¿cómo podrían las mujeres acceder al programa Mujeres Jefas de Hogar hoy en día? Bueno, acá por lo menos en la región, como les comentaba, está presente en 37 comunas y normalmente este programa se ejecuta en convenio con los municipios. Entonces los municipios hoy día, tanto como lo estoy hablando a nivel general como en la Comuna de Independencia particularmente, están las oficinas de las mujeres. Este programa está instalado en diferentes áreas.
nosotros en Independencia, particularmente en la Oficina de las Mujeres y Género, en otras está en Desarrollo Económico Local, ¿cierto? Va dependiendo y va variando. Pero acercarse a las oficinas, este es un programa que tiene ciertos criterios como de ingreso, ser mujer entre los 18 y 65 años, estar dentro del registro social de hogares con una calificación socioeconómica menos del 80%, aparecer en el registro social de hogares como mujer jefa de hogar también, entendiendo que mujer jefa de hogar, y ahí es un poco también como transmitirlo, no necesariamente llevar la economía o tener un mayor ingreso, sino que cuando hablamos de jefa de hogar significa las labores de cuidado a niños, niñas, ¿cierto? A personas con dependencia, y que se confunde la mujer, pero yo no soy jefa de hogar, yo no genero ingresos. Sí lo eres, porque estáis sosteniendo el grupo familiar con tus horas de día y de cuidado. Y de cuidado. Y si eso lo valorizamos, también es cuánto tú aportas a la economía en la cantidad de dinero, porque salen a trabajar, ganas el sueldo mínimo, y de ese sueldo mínimo tienes que gastar transporte, comida y además pagar para esos cuidados. Entonces, claro, la matemática ahí evidentemente no da. Entonces es muy complejo, como bien dices tú, que las mujeres puedan acceder a eso. Exactamente. Pero eso principalmente dentro del programa, esa es la forma y el mecanismo para poder ingresar. Oye, maravilloso. ¿Y el acompañamiento más o menos cuánto dura también para que las mujeres puedan tener esa idea? Como les comentaba, tiene 3 componentes muy en breve: los talleres de formación para el trabajo, que este espacio socioeducativo finalmente que nosotros realizamos. El segundo componente es la creación de un proyecto laboral, que es una sesión donde, según el objetivo que ellas se plantean, puedan identificar, se van a ir por la línea dependiente, independiente mixta, cuáles son las herramientas y competencias que necesitan para poder lograr ese objetivo, ¿cierto? Para poder ingresar al mundo laboral, ya sea de forma dependiente o independiente, identificar también los apoyos transversales para poder lograr ese objetivo, que era lo que les decía: cuidado, por ejemplo, apoyo en atención dental, salud mental, salud física, ginecológica, etcétera. Y el tercer componente ya es el acompañamiento y la implementación de este proyecto laboral, que es de 9 meses a 1 año. Entonces, el proceso completo dura 1 año y medio. Maravilloso. Muchas gracias, Catalina, por el programa. Muchas gracias por acompañarnos y por tu sabiduría y compartirnos toda tu experiencia. Gracias. Tal cual. Y queremos pasar un pequeño mensajito. Tenemos la idea, nosotras, Comunidad de Género, de hacer una cruzada para noviembre, la cual solo aparece como idea. Las 1000 grullas. Las 1000 grullas que tiene Paula aquí. Por la erradicación de la violencia de género. Sí, tal cual. Estamos aprendiendo a hacer grullas de papel y tenemos la idea de poder juntar 1000 grullas para noviembre, con la idea de hacer alguna intervención con aquello. Así que si alguien que nos está escuchando, miembro de esta comunidad estudiantil, sabe hacer grullas de papel y las hace en su tiempo libre, que se sienta en toda libertad de ir a dejarlas a la unidad de género, que nosotras vamos a estar ahí recibiéndolas. Sí, y un fuerte abrazo a la comunidad LGTBIQ+ en su mes, y nada, avancemos ahí en el respeto a los derechos de las personas. Absolutamente. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy y nos encontramos en un próximo capítulo de Micrófono Violeta. Hasta luego.